Hola, esto es Semana 420, un reporte donde cada 7 días revisamos una selección de noticias relacionadas con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo, con el objetivo de aportar un poco al entendimiento, al conocimiento en torno a todos estos fenómenos que ocurren alrededor o que están relacionados con esta planta, sus múltiples usos, sus múltiples situaciones legales, culturales, económicas, etcétera. Soy Osvaldo Olivas desde Florida. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana del 27 de septiembre de 2025. En Estados Unidos, vamos a comenzar con Estados Unidos. El gobierno del estado de California, el pasado 22 de septiembre, anunció el gobernador Newsom una legislación que recortará los impuestos al cannabis, promoviendo el éxito de la industria legal en Estados Unidos. ¿De qué va esto? Primero lo que hay que saber, primero vamos a ver un reporte de este medio de California. State. Legal marijuana in California is about to become a little more affordable. Governor Newsom signed a new law yesterday that reduces state tax on cannabis. Este reporte de KGET sobre el anuncio de la reducción de los impuestos al cannabis de uso adulto, a la marihuana de uso adulto legal en California. Previously, legal marijuana was taxed at 19%, but that will now drop to 15%. Dispensary owners say when the cannabis tax increased in July, it caused buyers to go elsewhere for their marijuana. Exacto, en julio pasado, como señala este reporte, el mismo gobierno estatal aumentó el impuesto a la venta, un impuesto, o sea, para el consumidor directo, del 15 al 19%. Durante semanas, la industria del cannabis estuvo señalándole al gobierno de California que era una mala idea, que el incremento un incremento del 4%, del 15 al 19%, el impuesto, podría acarrear problemas no solo para la industria, sino llevar gente al mercado ilegal. Y ahora el mismo gobierno de California acepta este asunto y se lo adjudica como un éxito de un problema que la misma autoridad creó. Básicamente de eso se trata esta noticia. El gobierno de California da marcha atrás a un impuesto que duró un par de meses, se comenzó en julio, agosto, septiembre 22 se elimina, se reduce el impuesto anterior. Entonces quedaron las cosas igual que antes de este problema que creó la misma regulación del estado de California. En otras noticias, en otro estado, aquí en Estados Unidos, en la Unión Americana, en Wisconsin, de acuerdo con un reporte del medio especializado MJB Daily, ahora es el estado de Wisconsin, ya en el norte del país, ahí arriba, etc., donde legisladores republicanos quieren prohibir los productos con THC derivado del hemp. Dice en este reporte de MJB Daily del 23 de septiembre de 2025 que 5 legisladores del GOP, el Partido Republicano, hicieron una propuesta la semana pasada para tratar de cerrar el loophole del THC y criminalizar los productos con
derivados intoxicantes del hemp, incluida la flor de THCA. ¿De qué va esto? Esto es una noticia de cada edición de Semana 420 a lo largo de este año. Hemos estado abordando esta ola de prohibicionismo que hay a los productos derivados del hemp. California lo hizo, el estado de Texas estuvo a punto de hacerlo, Florida estuvo a punto de hacerlo, Illinois quiere también prohibirlos. Entonces, ¿de qué se trata rápidamente para quien no sepa? En 2018, aquí en Estados Unidos se legalizó el hemp, el cáñamo en español, es lo mismo, el hemp, el cáñamo, que son todas las variedades de la planta de cannabis con hasta o menos de 0.3% de THC. Son legales. De ahí se extrae el CBD, por ejemplo. Y también este 0.3% de THC, aunque es poco, puede extraerse. Y estos derivados se aplican a otros productos como comestibles, gomitas, etcétera. Entonces son intoxicantes porque contienen THC, tetrahidrocannabinol, pero son legales por la ley de 2018, la ley agrícola, el Farm Bill, que los legalizó. Entonces a esto se le llama el loophole. Los críticos de la situación le llaman el loophole, o sea que es una especie de sacar la vuelta a la ley. En los hechos es que esa es la ley, no hay ningún loophole, no están prohibidos a nivel federal. Entonces se han estado regulando a nivel estatal, aunque también hay intentos en este momento en Washington que no se han consumado por prohibir los productos derivados del hemp. Estos se venden en smoke shops, en gasolineras, se pueden vender por internet en la mayoría de los estados. Y hay una ola a la que ahora se suma el estado de Wisconsin. Esa es la noticia, un estado más que participa pues se suma al prohibicionismo de estas variedades de cannabis, de esos productos hechos con derivados intoxicantes, THC, del cannabis bajo en THC. En otra noticia, también en Estados Unidos, de acuerdo con el MJ Biz Daily, los aranceles impuestos por la administración Trump a India representan una amenaza para uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria del cannabis en Estados Unidos, que son los prerrolados. Dice este reporte de MJ Biz Daily que India es el mayor productor de conos para prerrolados y es clave en la categoría que tuvo récord, una marca de 2.300 millones de dólares en ventas el año pasado en la categoría de prerrolados. Entonces el artículo analiza esta situación y cómo puede afectar a la industria de los prerrolados, porque pues son más caros ahora los insumos. Algunas compañías señalan aquí que van a tratar de traer cierta producción a Estados Unidos, que es lo que busca en gran medida la administración actual con el asunto de los aranceles, es reducir la compra de productos e insumos extranjeros a través del arancel, que es el impuesto al producto extranjero que lo paga el consumidor, y que se le dé preferencia a productos hechos en Estados Unidos. El tema es que existen los aranceles ya, pero no existen alternativas en muchos casos competitivas para los productores que pues, están
al igual que en todas las industrias de este país en este momento y las industrias externas que se vieron afectadas por el tema de los aranceles, están buscando cómo hacerle. En otras noticias, esto tiene que ver con un asunto de salud. El American College of Obstetricians and Gynecologists, o sea, el colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos o ginecobstetras, publicaron un guidance, una guía en su edición de octubre de 2025. Se publicó hace unos días. Señala esta organización que busca buenas prácticas en torno a la salud de mujeres embarazadas o parto, posparto, preembarazo, etcétera. Abordaron el tema del consumo de cannabis y la recomendación, yendo hasta abajo, lo pueden encontrar, se puede encontrar así en línea. ACOG, Cannabis Use During Pregnancy and Lactation. El consenso y la recomendación de los obstetras dice que los ginecobstetras o los especialistas de esta rama de la medicina y otros profesionales del cuidado de la salud obstétrica, deben educar a los pacientes de que no hay indicaciones médicas para el cannabis, para el uso del cannabis durante el embarazo y el periodo de posparto. No hay ninguna indicación, no hay nada que prescribir para mujeres embarazadas en el asunto de la planta, y hace también una recomendación de que se evite porque puede resultar en problemas para el producto, para el bebé, para el que van a nacer. Entonces hay un consenso del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos de que no es buena idea el consumo de cannabis, ni siquiera con fines médicos, durante el embarazo. Es un asunto también como de sentido común, pero aquí es donde se relaciona con las prescripciones médicas supongamos que la mujer embarazada es paciente de una situación como PTSD, y etcétera. También un estudio publicado esta semana, en este network, se llama Network, señala que el uso de cannabis puede afectar la fertilidad femenina. Entonces señala un estudio publicado el 26 de septiembre, ayer, 2025, que han encontrado que altas concentraciones está relacionado, ¿cómo lo explico rápidamente? Afecta en la maduración de los ovarios. Esto de acuerdo con estudios que hicieron en casos de fertilización in vitro. También encontraron malformaciones en los cromosomas, sugiriendo que el consumo de cannabis puede reducir el número de embriones viables en el caso de la fertilización
in vitro, de acuerdo con este estudio publicado por la investigadora Samantha Anderer. Interesante. Conforme avanza la legalización y la reducción del estigma, están incrementándose de manera muy considerable todos los estudios clínicos, médicos, sociales, económicos, que tienen que ver con la planta de cannabis y el impacto a la salud, el impacto en diferentes temas. En otras noticias, seguimos adelante, en otro país, de acuerdo con un reporte del medio Cáñamo, medio especializado en noticias de la planta Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis, Uruguay integrará el CBD en el sistema de salud pública y ajustará su regulación. Este reporte de Cáñamo dice: del 23 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay y el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, el IRCA, comunicaron un paquete de medidas como la incorporación del cannabidiol, CBD, en el formulario terapéutico y mejoras en la normativa de uso adulto para cubrir mejor la demanda. Continúa el reporte de Cáñamo. El anuncio se realizó en el marco de la segunda edición del Simposio Latinoamericano sobre Asuntos Regulatorios, donde se confirmó que el Ministerio de Salud Pública elaboró un plan estratégico a 5 años con la incorporación del CBD al formulario terapéutico del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, avanza la regulación y la integración del CBD al sistema de salud pública de Uruguay. Recordemos que Uruguay fue el primer país del mundo durante el gobierno del presidente Mujica en legalizar a nivel nacional, a nivel federal, el uso adulto y todos los usos de la planta de cannabis. Ahora tienen un modelo de acceso a la planta a través de ventas de cannabis en farmacias, en la que el Estado, el gobierno está muy involucrado. Pero el uso medicinal de la planta apenas está avanzando, que se va a integrar el CBD, el cannabidiol, que ya hay evidencia clínica del mundo real, evidencia clínica comprobable en todas partes, en diferentes partes del mundo donde se ha investigado del uso terapéutico clínico del CBD. Entonces Uruguay lo va a integrar a su sistema de salud. Otros países ya lo han integrado, como Colombia, Brasil, están en ese proceso. En otras noticias, por cierto, el CBD, el uso medicinal como tal, beneficia, no tiene nada que ver con fumar la planta, sino que se le extrae el cannabidiol y se hacen formulaciones o extractos en aceites, etcétera, en algunos casos de grado farmacéutico, que es donde se lleva el control total de la trazabilidad de la planta en espacios super controlados y con una medición exacta del contenido de cannabinoides que se le administra al paciente, especialmente en casos de epilepsia farmacoresistente, es decir, epilepsia refractaria, que son los pacientes con epilepsia, ataques epilépticos que no responden a los medicamentos, a los fármacos disponibles en el sistema farmacéutico, por eso se llama resisten a los fármacos, epilepsia farmacoresistente. El CBD y otro solo y en conjunto con otros cannabinoides en dosis muy específicas
ha demostrado clínicamente quitar a los pacientes, le quita los ataques epilépticos, no cura las enfermedades, hasta el momento no hay evidencia clínica, científica, de que la planta o los cannabinoides curan alguna enfermedad, no curan nada, solo tiene algunos beneficios como ese, que reduce los efectos negativos de algunas enfermedades y también de situaciones en pacientes con cáncer. Por ejemplo, la planta de cannabis no cura el cáncer, no hay evidencia de ningún tipo que señale eso, y quienes lo señalan pues mienten, pues no hay evidencia. Pero sí hay evidencia de que reduce considerablemente los efectos secundarios no deseados de la quimioterapia en los pacientes con cáncer, es decir, las náuseas y también la anorexia, vómito, todo eso que provoca. Entonces, ayuda a pacientes, los pacientes se ven beneficiados por los cannabinoides, pero no es una cura, es el asunto médico, el uso medicinal de la planta. En otras noticias, de acuerdo con un reporte del medio especializado también, Marijuana Moment, el uso de marihuana en adolescentes se ha reducido tras la legalización del uso recreativo o adulto, según un estudio del gobierno alemán. Un nuevo estudio realizado por oficiales de salud del gobierno alemán muestra que las tasas de uso de marihuana entre los jóvenes bajaron luego de que se legalizó el uso adulto el año pasado, contradiciendo uno de los argumentos prohibicionistas más comunes en contra de la reforma. Y aquí vienen más los datos, etcétera, cómo se redujo el consumo de 6.7 en el caso de adolescentes al 6.1, y el uso regular del 1.3 al 1.1. Eso no es nuevo, también ocurrió es un fenómeno que ocurre en todos los países, lugares donde se ha legalizado el uso recreativo o el uso adulto. Se usan como sinónimos, pero no son lo mismo. El uso recreativo es parte del uso adulto. Los adolescentes, no se incrementa el número de adolescentes que consumen marihuana cuando esta se legaliza en el lugar. Ahora, también es importante saber lo que los adolescentes deben saber sobre la marihuana y su consumo es que cualquier persona menor de 23 años, cuando el cerebro todavía está en desarrollo, se vuelve consumidor de la planta de cannabis, de marihuana, en cualquiera de sus vías de administración, afecta considerablemente el desarrollo del cerebro, especialmente en áreas que tienen que ver con la memoria de trabajo y con la capacidad de respuesta rápida. Afecta en el sistema endocannabinoide humano. Entonces, por eso muchas personas que consumen, son consumidores de la planta desde muy jóvenes en la adolescencia, manifiestan, por ejemplo, cierto lenguaje más lento o tienen una capacidad más lenta para reaccionar. Es porque eso provoca el abuso de cannabinoides durante la adolescencia, sumado a otros efectos
nocivos del abuso de la planta como sustancia, como el síndrome de hiperémesis cannabinoide, que es un fenómeno que está a la alza aquí en Estados Unidos, especialmente entre los consumidores de concentrados. Es un trastorno que genera el abuso de concentrados de THC. Son muy, productos muy potentes de THC, con THC en muy altas porcentajes, cantidades, que prácticamente funden el sistema endocannabinoide y provocan náuseas, vómito y termina en una alergia a los cannabinoides. La única manera de que se quite es dejando de consumir cannabis. El síndrome de hiperémesis cannabinoide está a la alza, especialmente entre consumidores de concentrados, personas que abusan de los concentrados. En otras noticias, estas tienen que ver con la guerra contra las drogas, de la que pues la planta todavía es parte en Colombia, de acuerdo con este reporte de las fuerzas militares de Colombia. Contundente golpe a las finanzas de los comandos de frontera. Tiene aquí una imagen de un operativo cerca del Amazonas. En el marco del control fluvial permanente realizado para debilitar las finanzas ilícitas de las organizaciones narcotraficantes que delinquen en esa región, la Armada de Colombia, señala el comunicado oficial, en una operación conjunta y coordinada con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, incautó más de 800 kilogramos de marihuana en el departamento de Putumayo. Durante el procedimiento se logró la captura en flagrancia de un hombre, presunto integrante del grupo armado organizado residual Comandos de la Frontera. Entonces, continúa la guerra contra las drogas, la guerra contra la planta, porque sigue siendo ilegal. Está la misma nota en el medio El Espectador, reporta que la Armada de Colombia incautó 3,5 toneladas de marihuana tipo creepy en el Encanto, en el Amazonas. Según las autoridades, la droga pertenecía al grupo armado Comandos de Frontera, que se lucra con el tráfico de estupefacientes en la región. Esta es la incautación más grande reportada en la historia de la Fuerza Naval en el Amazonas. La droga estaba valuada en más de $19 millones. Según las autoridades, las 3,5 toneladas de marihuana equivalían a la producción y distribución de 581.664 dosis, de acuerdo con este reporte del 26 de septiembre del Espectador, este medio colombiano. El reporte, la incautación más grande hecha por la Fuerza Naval en el Amazonas, 3,5 toneladas, 117 costales que contenían 3.504 paquetes rectangulares. Aquí ven una imagen de toda la hierba ilegal confiscada en Colombia. En México, hablando de decomisos, la guerra contra la planta, la producción ilegal, el gobierno del estado de Jalisco, el estado donde está la ciudad de Guadalajara, dice que se localiza y destruye policía de Jalisco cerca de 40,000 plantas de aparente marihuana. Parece que no están seguros si eran. Elementos de la Policía Estatal de Caminos, señala el comunicado del gobierno estatal de Jalisco. Adscritos a la Policía de Jalisco localizaron y destruyeron cerca de 40,000 plantas de aparente marihuana con peso cercano a los 52.5 toneladas en Ostotipaquilo, Jalisco. Los oficiales de la Policía Estatal de Caminos realizaban un recorrido de vigilancia en la carretera
cuando detectaron plantas de la aparente droga en un predio. Lo vieron desde el carro. Tras una inspección en la zona detectaron que se trataba de 3 terrenos con aproximadamente 35.200 plantas de hasta 1.8 metros de altura, distribuidas en 3 predios, el más extenso cerca de 6.000 metros cuadrados. Además, en la zona detectaron lo que aparentaba ser un punto de secado de droga en donde hallaron aproximadamente 2.000 plantas. Entonces, policía haciendo este decomiso, bueno, esta destrucción de un plantío ilegal, casi 40.000 plantas en el estado de Jalisco, México. Básicamente esas son las noticias que tienen que ver con la planta en México. Una más que publicada por la Guardia Nacional en su página de Facebook. La Guardia Nacional es la Policía Nacional de México, que es militarizada. Es una policía militar que se encarga de toda la seguridad. Hace un par de años se militarizó prácticamente una gran parte de las funciones en el país, y la seguridad está entre ellos, que está a cargo de la Guardia Nacional, que publicó en su página oficial de Facebook: durante patrullajes de seguridad en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, esto es al norte de México, en la frontera con el estado de Texas y de Nuevo México, de New Mexico. Durante patrullajes de seguridad en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, la Guardia Nacional, en coordinación con el ejército mexicano, localizaron y destruyeron plantíos de marihuana. Hashtag por siempre México en guardia. Y vamos a ver las imágenes. Aquí viene el lugar donde había un plantío de marihuana. Aquí vienen las plantas decomisadas. Y aquí vienen los elementos de la Guardia Nacional. Viene 2 elementos de la Guardia Nacional, un elemento de la Policía Estatal y un elemento del Ejército Mexicano, posando como posan en la mayoría de los decomisos, con el total de la droga incautada. Quien está viendo esto puede darse cuenta de que estamos hablando de, no sé, como 5 plantas serán, ni siquiera son flores, y llamémosle que son unos 10 kilos máximo de... No podemos decir que son flores de cannabis, digamos que es biomasa de cannabis que amerita para la Guardia Nacional, el gobierno, para la autoridad mexicana, todo un comunicado de prensa y todo un evento para ir a presumir la destrucción de esta biomasa de presunta, aparente marihuana, cáñamo, y es más recurso el que se utiliza en hacer esta producción para la prensa que el impacto real que hay en la lucha contra las drogas. Pero bueno, esa es la situación de la planta de marihuana, de cannabis en México en este 2025. Las autoridades presumiendo sus tremendos golpes al narcotráfico. De eso se trata este programa Semana 420, de hacer una revisión de todas estas noticias en los últimos 7 días, una selección de las mismas, porque ocurren muchísimas en asuntos relacionados con la planta de cannabis, y es la misma planta, y todos estos temas de los últimos 30 minutos tienen que ver con la misma planta, que es abordada, toca distintos fenómenos de nuestra sociedad en este
primer cuarto del siglo XXI. De eso se trata este programa Semana 420, de tratar de aportar el entendimiento, el conocimiento del mundo contemporáneo a través de la revisión noticiosa de asuntos relacionados con la planta de cannabis en el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, la Semana 420. Muchísimas gracias por su atención.